¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Pues estamos aquí otra vez en Sin Camino a Hollywood. Ahora vamos a hablar de una película, de una berrada, de una película que es una película perdida, porque es una película que para quienes la hemos visto es una película muy importante. Yo no he encontrado a alguien que diga, bueno, sí la vi, no, o sea, es una película extraña en cuanto a su narrativa, en cuanto a su abordaje, que se llama Léolo de Jean-Claude Lauzon. Esta película pues tuvo una gran recepción en el Festival de Cannes y lamentablemente es la última película de este director, de Jean-Claude Lauzon. Él había hecho una película previa, esta película de pronto lo puso en la mira del cine internacional y después falleció en un accidente de avión. Y pues como estamos acostumbrados, aquí está Juan Sebastián Muñoz, Francisco Santos Burgoa, Francisco Amezcua y Viviana Cohen. Y yo, Pablo Riquet, para hablar sobre Léolo de Jean-Claude Lauzon. Y nada más quisiera leer como introducción y provocación emocional de esta película, este texto que está hacia el final de la película, que es: porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, sueño. Porque me abandono por las noches a mis sueños antes de que me deje el día. Porque no amo, porque me asusta amar, ya no sueño, ya no sueño. Esto es Léolo de Jean-Claude Lauzon. Entonces, no sé si alguien quiera Yo empiezo con la ficha técnica. Adelante. Bueno, es una película quebecois, canadiense, de 1992. El director, como ya dijo Paulo, es Jean-Claude Lauzon. Él es el mismo escritor de la película, pero está basada en una novela que se llama Le Aval des Sabales, que en español en algún momento se logró traducir y es El Valle de los Avasalladores, que en realidad es como una adaptación muy libre porque la novela va de una chica en Canadá en los 60, 70 y pues una revolución cultural que hubo y pues aquí el protagonista más bien es un niño, pero hay textos de la novela, el libro que está leyendo el personaje o el protagonista de toda la película es esta novela en la que se basó libremente Jean-Claude Lauzon. Inclusive no tiene crédito de escritor el escritor, pero pues es una adaptación libre. Algunos de los actores o los actores principales es Gilbert Sicotte, Maxime Collin, que es el niño, Ginette Renault, Julian Goumayer, Pierre Bourgegat, entre otros, ¿no? Van a tener que... Y tiene una actuación especial de Denis Arcand, Sí. que es otro de los grandes directores quebecois, que es como el papá de los pollitos de esta generación, esta camada. Jesús de Montreal. Ajá, y que sale precisamente como un orientador vocacional, sí. Orientador ahí en la película, un papel muy pequeño. Es producida por Léon G. Arcand, por Aimé Dany, Isabelle Fabel, Doris Girard, Lise Lafontaine, Robert Lantois, Jean-François Lapetit y Claude Biot. La fotografía es de Guy Dufoy y el editor es Michel Arcand, que a lo mejor tiene algo que ver con Denis Arcand, quién sabe. Y pues sí es una película quebecois, como bien decía Pablo, estuvo nominada a la Palma de Oro, no ganó, pero sí ganó otros premios internacionales. Y bueno, pues es nada más como breve o contarla brevemente, pues están narradas desde el punto de vista del protagonista, que se llama Léolo, que él dice no llamarse Léolo, más bien no llamarse Léo Lauzon, que es el mismo apellido que el director, sino él más bien se inventa una teoría o que él viene su papá es un italiano que se masturba sobre tomates, los tomates llegan hasta Canadá y la mamá queda embarazada del tomate fecundado por el agricultor de la campiña italiana. Y a mí me recuerda mucho, o tiene un sentido como muy ameliesco, en el sentido de la voz en off y la manera en la que la va narrando. Siento que algo le debe Amélie a Léolo. Y qué más podría decir así nada más como para empezar. Y pues bueno, es una película pues muy poética. Yo creo que, no estoy seguro, el problema es que ya lo borró la Cineteca,
pero antes sí sacaban todos los programas, pero yo tengo la impresión que es una película de cineclubes. No sé si fue de muestra o fue de Forest. Estuvo en la muestra. Una muestra. Yo la vi en una muestra. Ok, entonces fue película de muestra y yo como la conocí fue en cineclubes en la UNAM y era la misma puta copia rayada que veíamos en todas las facultades, porque era la copia de 35 milímetros a la que teníamos pues acceso de repente para verla, ¿no? Y también me parece una obra maravillosa y pues con eso abro boca. Muy bien. Sí, van a tener que perdonar y tolerar nuestro mal francés, pero sí, o sea, varios nombres están ahí. Sí, yo puedo decir personalmente que sí es de las películas que más me han marcado en la vida. O sea, que es una película que para mí va más allá como del cine, o sea, es una experiencia de vida, es como una declaración de principios. Es una película que reta mucho al cine, o sea, yo creo que es el cine a lo que pudo llegar en algún momento en cuanto a propuesta y de pronto no llegó, ¿no? O sea, es decir, no es un relato lineal, no es una película de spoilers, es una película que realmente creo que todos podemos entrar a ella gracias a que se trata, o sea, si la pudiésemos empaquetar y poner en algún formato, es un coming of age muy triste, en el cual hay un ser humano enfrentándose al perro mundo, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿alguien quiere dar sus impresiones sobre Eliolo? Yo creo que sí. Sí, yo sabía que eras tú. Bueno, para mí también, como dice Pablo, es una película que realmente marcó mi vida. Creo que sí la llegué a ver como unas... Creo que esta es como la... Sí, yo creo que como la octava vez que la veo, ¿no? O sea, es una historia que realmente vale la pena. Desde la cuestión de pues cómo está narrada, ¿no? O sea, la fotografía, la música que utiliza, por ejemplo, de Tom Waits, de los Rolling Stones, Gilbert Becaud. O sea, todo eso. Yo me acuerdo que yo quiero contar así como una anécdota que se me hace como muy, muy graciosa. Porque cuando yo era muy, muy joven, mi papá se fue de viaje y le dije, quiero que me traigas una cosa, el soundtrack de Eliolo. Ahí está mi papá, por alguna razón ha ido a Canadá y de repente nomás llega y me dice, ¿por qué siempre me pides cosas que no existen? ¿Qué? O sea, ¿por qué me pides cosas difíciles? ¿Por qué me pediste una playera? O cualquier cosa. Juguete, no sé, un dulce. ¿no? Pides el amor, y yo de repente, el amor y esto, ¿no? Que no existe. Y yo de repente, sí, casi, ¿no? Mejor el amor, ¿no? Y de repente dije, ay, ¿cómo puede ser que no exista, no? Y sí, después me acuerdo que me puse a investigar y pues realmente el soundtrack de Eliolo no existía, o sea, no existe como en CD, ¿no? En ese momento tal vez, ¿no? No existe, todavía no. Nunca lo han hecho. No. O sea, yo creo que o sea, es extraño, ¿no? Como esta cuestión como del director, ¿no? O sea, por una parte fue como súper celebrado en su momento, o sea, hizo una película pues que era como, pues fue realmente impactante. O sea, de repente se sepulta Sí. la historia y pues solo los que la vieron en este sector como pues ahora sí que de cineclubs, como decía Es como Paco, como haber visto un extraterrestre o Sí, una sí. nave, ¿no? O sea, solo algunos la vieron. o sea, pues quedas marcado Sí. como por esa película y pues de repente, ¿no? O sea, pues sí, o sea, tiene como es una película como muy fuerte, ¿no? O sea, es una película que realmente aborda como de una manera súper cruda lo que puede ser, pues el daño que te puede hacer tu familia, ¿no? En ese terreno de las anécdotas personales, yo ya la había visto y años después, o sea, yo la he visto pues, cuando la dieron en la muestra de la Cineteca Nacional, por ahí de los 93, no sé, 92, no sé, por ahí. Ya la había visto, la había conseguido en una copia pirata así piterísima del Chopo, con el Eladio, te recordamos. Y luego la volvieron a poner por ahí del 2002 en la Cineteca en un ciclo de cine canadiense. Y nada más para hablar del impacto de esta película, la que era mi novia en ese entonces, después de que terminó la película, me golpeó. O sea,
se volteó y me dio un puñetazo en el hombro y me dijo, ¿por qué me traes a ver estas películas? Pero no como queja, sino porque estaba sumamente tocada por lo que acababa de ver, ¿no? Por la depresión. Sí, así es. Entonces no sé si quieren hablar de sus experiencias personales con respecto a haber visto Leolo. Yo ya te salté, lo salté. No, tranquilo. Pero algo que me pasa con Leolo es que recuerdo generalmente siempre las partes bonitas, interesantes, estas frases de Carrier, Le Rêve viene le Chipa y la canción la canción que canta Blanca, que es la enamorada que él tiene enfrente de su casa o al lado de su casa, las frases, ¿no? Es muy raro que una película tenga tanta voz en off y que funcione tan perfectamente, ¿no? Pero hay una escena en particular que es la del gato, que yo siempre bloqueo, nunca me acuerdo que existe. Me pasa lo mismo, nunca me acuerdo de esa escena que es fuertísima, horrible, tristísima, es muy poderosa. Creo que me pasa lo mismo con Extraños Placeres, y ahora ya me acuerdo, pero también la escena homoerótica de Extraños Placeres, donde los dos hombres, antes siempre se me olvidaba que existía eso, y ya que la volví a ver decía, madre mía. Amo que sea como Extraños Placeres. Esto es demasiado fuerte, sí. ¿no? Esto es, que es otro Cronenberg, otro canadiense, ¿no? Entonces, sí, ahora que la volví a ver la escena o la secuencia del gato, ¿no? Y pues me súper saqué de onda, ¿no? Se me hizo fuertísima. Y bueno, averigüé también que la censuraron en el Gabacho, ¿no? Y en varios países, no me extraña. esa secuencia del gato y la secuencia posterior. Está cortada, ¿no? Y la segunda secuencia después de la del gato, donde, pues eso, es el despertar sexual del niño, y entonces están fajando con una chava que los deja o que les permite que la manoseen y todo, ¿no? Y esas dos secuencias las cortaron en el Gabacho, ¿no? No, pues ya quitaron eso, pues. Claro. Bueno, bueno, a mí un poco lo que mencionaban de la voz en off, me parece que yo estoy de acuerdo que es una película muy particular, o sea, muy memorable en ese sentido, porque es difícil encontrar como ese nivel de singularidad, digamos, es difícil, ¿no? Pero sí siento que la película, lo del voiceover, la voz en off que tiene, es particular porque siento que está conceptualmente, es como todo lo opuesto que es normalmente el voiceover, ¿no? Siento que las imágenes casi que están respondiendo al voiceover, a la voz en off constantemente, ¿no? O sea, es como muy ilustrativa las imágenes con respecto a lo que él está diciendo, y estamos viendo lo que está diciendo tal cual. Entonces, como normalmente nosotros, antes que una tradición cinematográfica, nosotros primero aprendemos a hablar y a escuchar y a leer y a escribir, ¿no? que a ver cine, ¿no? Entonces yo siento que por ahí puede haber una de las cosas potentes, que es que él nos está contando algo y lo estamos viendo, ¿no? Entonces un poco como que eso hace que se remonte como a esta potencia de los relatos familiares, ¿no? Cuando la familia le cuenta a uno que pasó esto y esto, y de repente resulta estas anécdotas súper específicas, como irrepetibles, ¿no? Que a uno le quedan después dando vueltas en la cabeza porque se las cuentan desde niño. Uh-huh. Para mí tiene mucho como esa potencia específicamente. Ahora, justamente en términos de lo literario, yo personalmente, bueno, un poco retomando a García Márquez, yo siento mucho de esta cosa que después un poco se desarmó, esa idea del realismo mágico, del boom latinoamericano, que no solo lo tiene García Márquez, sino lo tiene Cortázar, o lo tiene Carlos Fuentes, o Borges. Rulfo anterior un poco, sino incluso Vargas Llosa en su etapa chida, ya no en La Mocha, sino en su estas cosas de que de repente emerge una cosa fantástica en el contexto de lo real, o de repente adquiere ese tono específicamente, ¿no? Entonces es Remedio la Bella comiendo tierra y subiendo al cielo, ¿no? Uh-huh. Yo siento que ese espíritu está ahí, pero después pienso en el contexto de lo canadiense, o sea, de este cine canadiense independiente alternativo al cine gringo,
que es Paco mencionaba Méliès, Genet y el mismo Cronenberg, ¿no? Que es esta cosa súper cruda, sí. Porque esta película es cruda, o sea, es cruda en el sentido de lo sexual. Como un hígado. Pero al mismo tiempo lo poético, ¿no? O sea, es como... de cierta forma yo siento que este personaje es como una especie de... Es un explorador que es natural, o sea, es como el que está explorando su vida, su humanidad, no solo su sexualidad, sino su humanidad completa, pero al mismo tiempo es como una especie de artista. Yo lo sentí ahorita que volví a ver la película como una especie de artista del performance poético, ¿no? Que de repente te hace una acción que atraviesa todo, ¿no? Atraviesa todo, ¿no? O sea, el hígado, lo de cagar, ¿no? De su papá, la manera, bueno, un poco más allá del personaje, cómo según su idea mitológica de cómo surgió de los tomates inseminados, ¿no? Otra vez es como, de repente son como estos actos superpotentes que él mismo hace, ¿no? El hígado y va viendo las revistas de mujeres desnudas, porque ni siquiera son pornográficas, sino son como... Es el porno de la época. Sí, ¿no? de cierta... Y su hermano, digamos, todo es como esta característica como esta gente que o sea, es como esta Marina Abramović, o sea, a veces siento como Marina Abramović, la misma Yoko Ono, o sea, como esta gente que se planta y te pone una acción, te pone un objeto que de repente resulta súper potente, ¿no? Sí. Como que te atraviesa, te hace comprender una cosa que está muy cañona, claro, ¿no? Ahora, la película, un poco lo que decía Paco de la censura, otra vez volvemos al tema que ya lo hemos hablado con otras películas, de que esta es otra de esas películas que en este tiempo muy difícilmente existiría por este tema, porque son chavitos tal cual, que en la acción específica del rodaje están haciéndolo, o sea, están explorando la sexualidad. Sí, un gato. Tal cual, ¿no? Violan un gato, lo del manoseo, o sea, esas cosas ahorita sería imposible que tú le presentes a alguien y que digan, me aviento a hacerlo, o sea, tendría que ser un güey muy arriesgado para que le metiera y lo hiciera, ¿no? Eso me llama mucho ahora, siento que sí, un poco esta parte de Canadá que tiene como esta tradición muy francesa. Siento, por ejemplo, que hay una parte de la nueva ola francesa que también respira ahí, ¿no? Uh-huh. No necesariamente Godard y Truffaut, que son como los emblemáticos, pero sí en la tradición literaria que bueno, ya sabemos los franceses, en la novela del siglo XIX y todo esto, el Romer y Chabrol sí estaban más en ese tono de lo literario, ¿no? Sí. De recuperar como esa tremenda tradición francesa de lo literario y llevarla al cine, ¿no? Aquí él lo hace con la voz en off, y esto lo hacían mucho a través del diálogo, uh-huh, ¿no? Siento que hay algo de eso ahí, y bueno, está también percibo mucho el tono, no sé si sea por una cosa de la época, ¿no? El tono de Kieslowski lo siento, ¿no? Y en ciertas acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Azul está Juliette Binoche la pared, ¿no? Raspando la pared. O sea, siento que es ese tipo de crudeza de cierta manera compartida, que otra vez volvemos al tema de por qué pasaban estas cosas en el cine. De los 90s. Había una cosa que se expandió por ahí de esta cosa cruda, ¿no? De cierta manera en diferentes lugares. Y me llama mucho la atención el personaje para terminar, esto del personaje que está explorando la historia de Leolo. Sí. Porque es como esta especie de personaje con este espíritu como arqueológico que está excavando, ¿no? Como si hiciera una excavación literaria sobre ese texto. Y entonces eso le da un carácter evidentemente mitológico, ¿no? Es como una historia que está por allá escondida, es como el sabio antiguo que descubrió un papiro y descubre como la humanidad en ese papiro, ¿no? Claro. Y volviendo a García Márquez para darle cierre, volver al comienzo, es como Melquiades en 100 años de soledad, ¿no? O sea, es este güey que hace ese papel del que explora ya, de que encuentra, digamos, la humanidad en esta cosa que el texto de Leolo se vuelve como otro escrito antiguo, ¿no? Sí. Que exploran y rescatan, ¿no?
Eso diría yo para empezar. Claro. Está la voiceover, ¿no? Que es perenne en la película, que es bien importante y que yo creo que es una película en ese sentido y en el mejor sentido literaria, ¿no? O sea, es decir, está muy cercana a la literatura y que no siempre sale como bien librado esto en el cine, ¿no? O sea, es decir, que hay un narrador, ¿no? O sea, para que haya un narrador sí debería estar la cámara contándome esto. Pero creo que Leolo es de los grandes ejemplos de cómo la voiceover se vuelve como un acompañante de lo que está sucediendo en pantalla. Y algo que estábamos comentando antes de que empezáramos, nos acordamos de los años maravillosos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿tú qué piensas, Viviana, con respecto al uso de la voiceover en el cine? Que en el caso de Leolo es sumamente poético, como esto que con el texto que sucede en la película que acabo de leer. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que es importante hablar del cine independiente a principios de los años 90, que empezaban a tomar muchas cosas que en los 80s habían sido desechadas, como el tema de la salud mental. Sí. Ahorita me vino justo a la mente Donnie Darko. O sea, es decir, esta posibilidad que entró en los años 90, que en la literatura ha estado desde hace muchísimos años, que es el narrador no confiable. Y incluso me puede llevar a estas novelas de William Faulkner, en donde puedes tener un personaje con cierto retardo mental que va como narrando la historia, y creo que eso hace como muy interesante el inicio de los 90 en el cine. Sí. Que es como esta nueva actitud ante los problemas mentales y ante las familias desintegradas que venían de épocas muy complicadas, o sea, es decir, de los divorcios, de las disfuncionalidades, es decir, los actores, los escritores, los directores estaban intentando generar una dinámica de la disfuncionalidad propia de la gente, y que podemos ver en películas que son completamente distintas, pero que tienen esta idea de la comunicación como Reality Bites. Sí. O sea, es decir, pareciera que en los 90s se empieza a explorar algo que ahorita es muy profundo, que es el problema de comunicación. Sí. Y la eficacia que tiene un narrador contradictorio. Claro. ¿No? Y por otro lado, el tema del narrador contradictorio es interesante en términos de Canadá. Okay. Porque Canadá estaba como siempre, o está, quizás como México, a la sombra de Estados Unidos. Y en ese sentido sus directores siempre tienen un punto de vista como caótico de la humanidad. O sea, basta pensar en algunas películas de Denis Arcand o de Atom Egoyan, que son como nunca nos entendemos realmente. Sí. Entonces creo que esta película se inscribe muy bien a la década, ¿no? Era un momento de exploración profunda y un gran momento para el cine independiente, además. O sea, para mí las grandes películas del cine independiente se hicieron en los años 90. Sí. Sí. Sin duda alguna, y en ese sentido creo que lo que vamos encontrando es la narrativa que nos va a dar al siglo XXI muchas posibilidades de lenguaje cinematográfico. Claro. Y una de ellas es la voz en off. Sí. Es el uso de ciertos recursos literarios y cinematográficos que de alguna forma revolucionan la manera en la que entendemos a nuestros personajes. Yo creo que en los 90s, que por cierto entró Miramax. Sí. O sea, entró como toda esta vertiente del cine independiente. Era más fácil esta exploración al personaje. Me parece interesante lo que dice Juan Sebastián. en el sentido de... yo, a diferencia de los 80s, e incluso la Nouvelle Vague, o el propio cine de Godard, lo que tenemos en los 90s es una visión un poco más humana de los personajes. Como que ya no hay tanta necesidad
de aparentarlo con recursos cinematográficos. Ok. Y ahora lo que tenemos son personajes sinceros que casi como en un cuento de Edgar Allan Poe o de Dickens, le hablan a la cámara y expresan sus vicisitudes. Claro. Y nosotros los entendemos porque nosotros como humanos somos igual de contradictorios. Y eso es lo que a mí me encanta en particular de Atom Egoyan, que es como sus personajes son contradictorios y sus personajes viven al lado del imperio, como vive México. Y entonces, de alguna manera, los canadienses y los mexicanos siempre nos hemos entendido en cosas, en algunas pinceladas, Claro. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me parece interesante y creo que este es un gran pretexto para regresar al cine independiente de los años 90, que para mí fue mucho más importante que lo que ha pasado en el siglo XXI, en términos de cine independiente. Muy bien. Muy bien. Paco. Sí. No, pero sí, no, es que te dio la palabra, pero algo quiero decir de lo que dijiste, pero Sí, ahorita que... en el episodio cuando hablamos de Underground, algo que fue, que creo que esta película entra dentro de ese campo semántico, yo lo que decía era, quién sabe por qué, hubo una época para mí dorada del cine, que fue los primeros años de los años 90, ¿no? Sí. Entonces hablábamos pues de Underground, hablábamos de Kieplowski, hablábamos de Trainspotting, ¿no? Antes de la lluvia, Sí. de Memorias de Antonia Y de películas Ajá. como Video, Sexo y Escándalo. Sí, de... Que, güey, son rarísimas de los 90 y yo las veo cada tanto que me siento rara. La vida la veo. Video, Sexo y Escándalo. Y algo que decíamos que tiene que ver con esto es que en el caso de Leolo, es de esas películas que son muy originales para la época actual, pero que en esa época era cotidiano de ver, que cada película lo que hacía era sumergirte en un universo particular e irrepetible. O sea, los hospitales psiquiátricos sucios y feos. O sea, tú piensas en películas canadienses y a lo mejor te imaginas pues lo limpio, lo urbano, lo moderno, ¿no? Y no esta cosa... Atrapado sin salida, ¿no? O sea, es limpio, Sí. o sea, Ajá. independientemente de lo que pasa, Sí, es limpio. sí. Es blanco. Y el arte es así muy limpio, o sea, es como demasiado... Clean. Sí, esa es la palabra, clean, ¿no? Y aquí es así, pues eso, la casa donde vive Leolo es un muladar, los callejones donde camina Leolo es un muladar, estos como bloques industriales donde vive el personaje, pues son eso, no son normales o que veamos todo el tiempo en el cine contemporáneo, ¿no? Sino Claro. son cosas que se veían en esa época, que había como mucho valor y que cada Ahora, película que te tiene sumergía en un universo. el valor de lo quebecuá. Sí. Porque, o sea, es decir, Quebec y Montreal tienen una enorme diferencia al resto de Canadá, que es muy parecido a las provincias gringas. Ok. Pero los quebecuas no. Y eso es lo que a mí me parece súper interesante de opinar. O sea, muchos de los grandes cineastas son quebecuas. Sí. Sí, sí, Pero sí. Atom Egoyan es egipcio. Sí, él bien. él es migrante. Sí, no. Y no filma en francés, filma en inglés. Sí. Filma en inglés. Quien sí filma en francés es Denis Arcand, ¿no? O sea, si tú estás en Alberta o en Toronto o en Vancouver, es muy difícil como distinguir el acento del norte de Estados Unidos. Ok. Son muy parecidos. Sí, claro. Y con lo que quiero cerrar, o sea, ya descubrí por qué te gusta Leolo. Porque es una película para personas que aman los libros. O sea, para lectores Sí. y para escritores, ¿no? O sea, Sí. por eso yo creo que, porque uno, pues ya lo había dicho, ¿no? Está contada desde el punto de vista del niño, entonces tú te metes en la cabeza del niño y vives la vida o ves la película desde el punto de vista del niño, ¿no? Y el niño escribe y el niño está sediento de leer. Y esta cosa que tenemos las personas que escribimos, que es queremos compartir nuestra visión particular del mundo con todos los demás,
y es lo que está haciendo Leolo todo el tiempo, compartir su visión particular, la manera en la que ve a su familia, la manera en la que está enamorado de Blanca, la manera en que descubre la sexualidad. Pues eso, como él lo dice, lo descubrí con un grupo de otros niños en la total ignorancia y que nadie me hubiera hablado nunca. Esta cosa súper chistosa de que, ¿cómo puede ser posible que nos están enseñando sexo, nos están enseñando las partes del cuerpo y entonces los muñecos que nos enseñan en la escuela no tienen genitales, ¿no? O sea, yo crecí, durante muchos años pensé que las mujeres o que los hombres no tenían genitales o que era una cola rara la que yo tenía, ¿no? En algún momento dado, ¿no? O sea, y porque nadie me habló nunca de eso. Entonces es esta visión particular y yo creo que por eso a nosotros y yo creo que a otros escritores y otras personas que son lectores y escritores que amamos los libros, es una película que nos dice un montón. Claro. No, y yo quisiera, siguiendo en esto, la poesía, ¿no? O sea, en particular la poesía como una forma de sueño, como una forma de resistencia a la perra vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede con Leolo? Es un niño que dice, porque sueño, yo no lo estoy. ¿Qué es lo que no está? Está loco. Para Leolo, la locura es ser un mediocre, ser alguien que... Ser normal, ¿no? Ser normal, alguien que muerde su perra vida, como dice de su padre, ¿no? Y entonces Leolo trata de resistirse de todo lo ordinario. O sea, él de pronto es un chico de unos 7, 11 años, porque sucede como en ese tiempo del personaje, que ve la vida y dice, es mierda, ¿no? Sí. O sea, mi padre me pide que cague para ver cómo está mi salud, ¿no? Es una visión de los años 90. Sí, claro. Pero además tiene esta parte iniciática. O sea, de cuando un personaje arranca su vida y nos lleva, por ejemplo, a la literatura de Pacheco, de Batallas en el Desierto. Sí, claro. Que hace que nosotros nos podamos como relacionar con el personaje, porque nosotros en algún momento iniciamos. No en balde la canción de Café Tacuba fue así un boom porque identificaba mucho con la generación, ¿no? Pero también es como que toda esta parte también como esta parte como fársica que decíamos de que pues, toca como que lo más escatológico, ¿no? O sea, como que lo más enfermo. Y también como esta parte así de, pues casi como las etapas del crecimiento, ¿no? Sí. O sea, como de, a ver, o sea, pues ¿por qué va a ser importante cómo cagues, no? O sea, claro. O sea, o sea, pues que tu familia te esté como supervisando, ¿no? Y como por se vuelve supuesto. como todo un rito en la familia, pues como para comprobar que son como normales, ¿no? Sí, y para él lo poderoso, digamos, algo que para mí me resulta poderoso y él es el estreñido, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Que él ve a su familia y los ve a todos infelices, ¿no? O sea, todo a todos los ve... bien, todo el mundo caiga bien, pero él es... ¿no? Y a lo largo de la película vemos de manera progresiva, porque la película está estructurada como cortos, como cuentos, ¿no? Donde una hermana es infeliz y está en el psiquiátrico porque le robaron a su bebé. Claro. La otra era una coleccionista de insectos vivos y se los queman con agua hirviendo. Entonces, el otro es un hermano que vive del miedo de ser flaco y de ser débil y se pone a hacer pesas y se vuelve un fisicoculturista. Y cuando lo golpean se queda loco. Exacto. Y entonces, ¿cómo van la realidad, cómo va el mundo, cómo va la vida destruyendo a cada uno de ellos? Y él trata de resistir, dice, porque sueño, yo no lo estoy, porque sueño, yo no estoy loco. Y para él la locura es el sinónimo de claudicar, ¿no? Y al final... O cuando el abuelo trata de matarlo en la alberca, ¿no? ¿Cómo? Cuando trata de ahogarlo en la alberca, ¿no? Sí, el abuelo, que el agua es algo muy importante en la película. Que no es porque él está leyendo el periódico y de repente le está salpicando y dice, no manches, ¿no? Y que pues, sí lo trata de matar, ¿no? No, y a partir de la película y de que estamos juntos, me acuerdo de una clase con Margules, en la que ya, a lo mejor ya te estás acordando. Maestro de guión, para los que no sepan. Que presentaste un texto que decía, bueno, tal personaje es de una familia disfuncional. Y Margules dijo, ¿qué familia funciona? No sé si te acuerdas. Sí. ¿Te acordaste? Sí. Entonces, lo que plantea Leolo es que eso, o sea, que la semilla que es la semilla de la sociedad, que es la familia,
está podrida, ¿no? Y de ahí parte la película. No sé, algo que quieran... Sí, no, bueno, también había olvidado mencionar que por ahí me pasó por la cabeza también viéndola, me recordé a Tornatore, ¿no? Al italiano, ¿no? Que tiene mucho estas historias familiares, los niños como muy protagónicos, las parejas, como una visión del amor, como... Y eran muy la cercanas, sentí Cinema cercana. Paradiso de Leolo, ¿no? En generación, sí, ¿no? Sí. Y bueno, sí hay un espíritu de Dickens, un poco como en esta colección de niños con diferentes características que se agrupan, ¿no? O sea, un poco la búsqueda del otro, un poco lo que tú dices de la resistencia, ¿no? Como de aguantar, un poco él con su hermano hacía un poco esa chamba de procurar, era curioso porque es este tipo súper fornido, Sí, claro. un poco el que lo protegiera a él visto desde cierto punto de vista, pero al revés él también o sea, era como una relación establecida de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco de los años 90, bueno, no sé, voy a meter polémicas, A ver. porque a mí también, o sea, para mí obviamente para mí también por un asunto generacional fue muy importante, ¿no? O sea, y digamos que se identificó un montón de cosas que no había otra antes ni después en el cine, Sí. sobre todo en el cine independiente, el color, lo que dice Paco de construir un mundo muy particular que no tiene réplica prácticamente, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí me viene a la mente, no, sí hay otras décadas que también están súper cabronas, ¿no? O sea, en los 80, por ejemplo, la generación de contracultural que surgió ahí en Estados Unidos, Jarmusch y los mismos Cohen en sus inicios, que ya hablamos de ellos, sí está, o sea, tal vez no es este tipo de poesía, porque esta película, o sea, compararlo con esto es difícil porque esta película es como empezó Pablo, es una berrara, ¿no? Pero por ejemplo, el cine español, por ejemplo, en los 70 era Saura y... O Berlanga, o sea, ¿no? el Berlanga O el y Erice. Erice, o sea, pues, también era fuera de serie, ¿no? O sea, era una cosa... Saura era mucho de estas cosas también de mucha película coming of age, Sí. que me parece que era, y bueno, y los 60 también fue una época revolucionaria en la historia del cine, ¿no? Sí, Pero muy sí hay que cabrón. decir que el grunge de los 90s, No, claro. o sea, sí. la actitud como de no hay tanto futuro. Sí, hay Este mundo se cayó el muro de Berlín en 1989. es eso. Yo siento que es eso. O sea, yo me refiero un poco como a esta especie de carpe diem que tenían muchísimos artistas en Claro. los 90s y que, güey, en este momento, en 2023, tras una pandemia y etcétera, se Sí. vuelven particularmente predictores de un montón de cosas. Es que yo siento que sí se diversificó el mundo en ese punto, ¿no? Claro, Porque y no era solo como... entró el SIDA. Sí. Sí, porque claro. digamos que antes en el contexto de la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fueron 40, casi 50 años de Guerra Fría. Entonces, digamos que eso no era una cosa solamente política o bélica, sino era esta cosa cultural de que o eres Unión Soviética o eres Estados Unidos, ¿no? Entonces, culturalmente existía eso. Hasta que, claro, los mismos gringos, o sea, el nuevo Hollywood del otro lado también estuvo la ola checa, que de ahí salió Milos Forman y el mismo Polanski empezó ahí, ¿no? Entonces, esa gente también creó una contracultura que empezó a generar ese tejido más diverso, ¿no? Sí. Que explotó en los 90. O sea, porque obviamente, yo no claro, siento que como... explotó en los 90s, siento que en los 80s colapsó y lo que sucede No, en los 90s... yo sí lo siento como una yo siento que sí tienen un espíritu No. que heredó mucho de eso. Yo no, porque si tú ves, por ejemplo... ¿Sabes? El Inquilino, yo digo, tampoco es que esté tan lejos. Sí, está totalmente lejos. Porque en los 90s había una definición de que la juventud podía tener cierta adquisición mercantil y entonces había una necesidad de generar una identidad desde ahí y los directores la generaban desde ahí. O Sí. sea, de ahí la importancia del cine independiente en los años 90s.
O sea, de que nacieran actores como Ethan Hawke. No, pero por ejemplo, Pero sí, como que había como una línea como muy pesimista, ¿no? Sí. O sea, que justamente buscaba tener una voz y había otra línea que pues simplemente estaba sometida a que pues nunca iba a tener una voz, ¿no? O sea, exacto, sí. O Y sea, se ya, liberó o sea, un montón de cine. O sea, eso, Canadá, Serbia, Lars von Trier, se hizo visible un montón de cine que antes estaba sometido a estos dos bloques específicos, ¿no? Sí. Pero yo sí siento que, por ejemplo, Midnight Cowboy, o sea, sí son estos güeyes súper cochinos, súper desesperanzados, Claro, lanzados en una pinche ciudad gigantesca, que son totalmente ausentes, no encajan en el modelo para nada, ¿no? Claro. O sea, No, y yo coincido. Yo creo que la diferencia está en que, por ejemplo, en los 70s, el New Hollywood y Taxi Driver, Midnight Cowboy, o sea, hablaban de los outsiders, que son outsiders, super outsiders. Y algo que pasa en los 90s es que de pronto la cámara voltea a ver a los suburbios, ¿no? O sea, gente que no es outsider, como en Bienvenido a la Casa de Muñecas, Welcome to the Dollhouse, Todd Solondz, de pronto va a ver el cine que está podrido en lo que se supone que está bien, ¿no? La familia que consume, la familia que paga impuestos, la familia que obedece, sí, claro, al Estado. Claro. O sea, es decir, los 70s eran nuestros outsiders muy radicales. Ahora vamos a ver la mierda que existe en Kids. O en la banalidad, ¿no? Sí, claro, exacto. Claro. No, porque los 90 son la época de los antihéroes. Por eso, Trainspotting. Y entonces, o sea, no necesitas tener la misma narrativa yankee que has tenido toda la vida. Claro. Sí, o sea, como puede ser algo como más cotidiano. O sea, ahora resultan interesantes los personajes a los que les pegan. Sí. Los personajes que se mueren. Los personajes que dialogan consigo mismos acerca del pesimismo. Sí, o sea, la familia que come... No tanto. Se muere. No, o sea, pero por ejemplo, sí, Leolo, no tanto. ¿Qué tienen en común Leolo, los personajes de Atom Egoyan, de Partes Habladas, de Trainspotting, o sea, de Kids? Es que es gente que está dentro del sistema de consumo, ¿no? O sea, y entonces en Leolo es alguien que pues puede decir, no hay ningún problema. Lo común es que ¿no? son seres que están dañados. Sí, o sea, el daño que están dañados, sí, y que como todos, pero de alguna manera en que pues, se refleja de manera como muy de pues todo el mundo está dañado. Claro, o sea, lo que decía de Margules, ¿no? ¿Qué familia funciona, no? Sí. Pero es que a mí me interesa mucho como yo siento que de repente una cosa que sí pasó muy importante en los 90, yo pienso, poco como dice Tix, es que sí se descentralizó muchísimo de Hollywood. Sí. Y de New York, de Los Ángeles. Y de Europa, o sea, porque sí, veníamos con todas las vanguardias, la nueva ola, el neorrealismo, el nuevo cine alemán, todo eso. Y eran potencias, ¿no? Y de repente sale el cine canadiense, y sale el cine serbio, o yugoslavo, o el checo, o el húngaro, ¿no? O Belatar, ¿no? O sale sí. O sea, los polacos emigrados, ¿no? El mismo cine latinoamericano, bueno, aquí pues no hemos hablado del cine de autor de los 70 mexicano. Ah, no. O sea, Casals. Y hablaremos de ellos. O sea, esa gente yo siento, o sea, yo siento que esa gente, eso, claro, como se rompió eso, el mundo se separó en 1000 partes. Sí, claro. Entonces ahí, claro, y eso es muy emocionante porque de repente dices, güey, existe otra pinche cosa. Pero ahí que tú tienes que pensar en algo, Juan Sebastián. La gente que hizo cine en los años 70 nació en los 50s y en los 40s y en los 30s. Y la gente que hizo cine en los 90s nació en los 70s. O sea, es decir, nosotros somos el producto de los baby boomers. Y lo que estamos hablando aquí son de narrativas que hablan de la sobrepoblación, que hablan de lo que, o sea, de cómo en un mundo tan con tanta gente normal, ¿qué es lo que te puede hacer ser único? Sí. Exacto. O sea, es la narrativa de los antihéroes. Exacto, y en es que los 70 surgieron era la narrativa de los outsiders. Y eso sí tiene una diferencia. Surgieron otras identidades. Como una recomendación, por ejemplo, está ahí estos tres nombres: Atom Egoyan, Denis Arcand, Jean-Claude Lawson.
Jean-Claude Lozon, nada más para recordarlo, o sea, es terrible y es importante mencionarlo, que es su segunda película. Y se muere. Y se muere, ¿no? No hay mayor... Y yo creo que sí, lo que es interesante estos cineastas es que están como... O sea, el más conocido de esa generación, que podría ser como... Pues también como contemporáneo sería Cronenberg. Pero Cronenberg no tiene nada que ver. No, claro. No, y es que él llegó un poquito antes, ¿no? Yo no siento que esté... O sea, obviamente es muy parte... Es que Cronenberg es un cineasta de género... Como el body horror. Vamos a tener específico. capítulo Sí, de La nueva Cronenberg. carne, ¿no? Pero sí siento que en un poco lo que yo decía antes, en lo crudo, en lo puerco, sí está también ahí. Tiene algo sí, claro. está Yo para terminar, o bueno, Sí, no, claro. diría o preguntaría, ¿tenía posibilidad de salvarse o de redención Leolo? ¿No? O sea, porque hay un momento o hay un punto en el que este señor que deja el libro en la casa Sí, y claro. que lo trata de ayudar en la escuela, ¿no? Pero el mismo sistema o la misma escuela no lo oye. Yo, esto que dices, a mí me parece bien cabrón, y porque la película es muy triste, pero ¿qué plantea Leolo como posibilidad para salvación? Como sueño yo no lo estoy, ¿no? Seguir soñando y amar. En el momento en que él renuncia al sueño y al amor, se vuelve loco y termina en un baño de agua fría con hielos, ¿no? Ahogado. Y es algo que quería mencionar hace rato, no encontré el momento, pero ahora lo voy a meter. Es el asunto del agua. El agua, en muchas narrativas cinematográficas o literarias, el agua es vida, es salud, en fin. Pero en este caso, el agua, cuando el abuelo está ahí en la bañera y que esta chica le hace las horas extras, o cuando lo ahorca, cuando lo ahoga el abuelo, el agua es un símbolo, yo creo que en esta película, de cómo la realidad te va tal cual ahogando, ¿no? Pero eso el agua puede ser el infierno. Sí, claro, O sea, no, por se eso. puede pensar como Por en eso, los el temores agua. como más primigenios, pues toda esta cuestión de del temor al mar, güey. Exacto, como el agua te va quitando el oxígeno. Y a fin de cuentas, al final, Leolo termina ahogado, Como ¿no? también desde que naces estás en el agua. Sí, O sea, desde que naces sí. estás asfixiado. Spoiler. Claro, en el líquido amniótico. muerto, ¿no? Es súper. No, es que la película es muy biológica desde cierto punto de vista y el agua es esencial. O El sea, agua es como- importante. es como Vean la vean la ¿no? película y vean cómo juega el agua en la película. ¿No? O sea, creo que. No son los fluidos. Creo que Leolo se podría salvar, Son los fluidos. pero no se salva. Y creo que lo que plantea la película, y por lo cual lo plantea de forma dolorosa, de que Leolo no se salve, es para que nos salvemos nosotros. Él se ¿No? sacrifica por O sea, nosotros. sí, o sea, Leolo Es un no, Prometeo. no, Es o Cristo. sea, Leolo nos impulsa a decir, sigue Oppenheimer. soñando, ama, ten huevos para amar, para decirle a Bianca que es tu vecina, yo te amo, cabrona, ¿no? Y entonces creo que ahí es el bello sacrificio del personaje de Leolo, de que él podría haber tenido un final diferente, sí, pero no lo tiene. Pero nosotros sí, y creo que es lo maravilloso que de pronto nos regala el cine sobre cómo nos interpela sobre nuestros límites, ¿no? Y bueno, en fin. Leolo es una película, yo no le voy a poner un adjetivo, pero a mí me cambió la vida. No sé, lo disfruté mucho la tertulia con ustedes y pues ojalá disfruten la película, véanla. De verdad, de corazón. Cuídense mucho. No puede haber obra maestra. Es un... ¿No? Es... O dice ya. Exacto. Ya se murió, está más muerto. Se que murió ya está. antes. Nos vemos. Bye. Adiós.